Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? De Sofía Herrera. Nadie hablaba en las fiestas de la alta sociedad de Villacharra. Ella fue esa presencia silenciosa, casi siempre olvidada a la sombra de los brillantes acontecimientos impulsados por su padre, Ricardo Herrera. Dueño del rodeo más grande de la región, Ricardo era temido y admirado a partes iguales. Alto, siempre bien vestido y con una sonrisa practicada en su rostro, se esforzaba por mantener todo bajo control: el aspecto de la familia, el negocio e incluso el comportamiento de los caballos. Todo excepto la hija. Sofía nació con una parálisis que la confinó a una silla de ruedas desde su primer aliento. Para Ricardo, esto era inaceptable. No gritó, no golpeó. El rechazo llegó en forma de silencio, ausencia y desprecio. Y eso dolió más que cualquier grito. Pero lo que nadie vio, quizá por ignorancia o desinterés, fue que aquella frágil muchacha llevaba una luz inusual. Sofía no tenía miedo a la soledad, porque nunca se sentía sola cuando estaba en el establo. Pasaba horas allí, entre fardos de heno y olor a tierra, observando a los caballos, hablándoles como si pudieran entender, y de alguna manera lo entendieron, especialmente Trueno. Era enorme, negro como la noche, y conocido por haber derribado a 3 vaqueros experimentados en menos de un mes. Nadie se atrevió a acercarse, excepto Sofía. Todo lo que tenía que hacer era acercarse en silencio, extender la mano, y su furia se disiparía como humo en el viento. Fue como si ella viera algo dentro de él que nadie más veía, y esto, para Ricardo, fue otra afrenta a la lógica dura e implacable que él seguía. Ricardo siempre había sabido que, por más duro que fuera con su hija, no podía simplemente ignorarla para siempre. Sin embargo, su obsesión por mantener intacta la imagen de la familia lo había llevado a un límite peligroso. Cuando los Montenegro, la poderosa familia inversionista, llegaron al rancho para una charreada, vio su oportunidad de finalmente hacer un gran negocio. Pero había una preocupación: Sofía. La idea de presentar a su hija a los Montenegro como una niña con discapacidad le incomodaba, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que ella fuera el centro de atención. Sabía que si todo salía según lo previsto, podría poner fin definitivamente a esa imperfección. Y fue en ese momento cuando el plan empezó a gestarse en su mente. Sofía debía ser eliminada accidentalmente, sin dejar rastro. Para asegurar el éxito de su plan, Ricardo reclutó a Jacinto, un vaquero que, a pesar de tener una historia dudosa, sabía manejar el equipo del rodeo como nadie. Jacinto, que ya estaba acostumbrado a los métodos menos convencionales de Ricardo, aceptó sin rechistar. La idea era sencilla: manipular la silla de ruedas de Sofía para que perdiera el control durante el evento, y Trueno, el caballo indomable, atacara. La gran charreada fue el escenario perfecto, con la confusión y el caos que siempre acompaña a este tipo de eventos. Sofía sería una víctima más del salvajismo de Trueno, y nadie sospecharía nada más. Ricardo, sin embargo, no imaginaba que su hija tenía mucho más coraje y astucia de lo que él podía imaginar. Laura, la madre de Sofía, había notado desde hacía tiempo que había algo oscuro en los ojos de su marido cuando hablaba de su hija. No fueron solo palabras duras o frialdad en sus gestos. Era como si realmente creyera que la niña era una carga. En los días previos a la charreada, notó movimientos extraños en el rancho. Jacinto paseaba demasiado por los establos, jugueteando con cuerdas y arneses a horas intempestivas. La silla de ruedas de Sofía, previamente intacta, comenzó a presentar fallas en los frenos y soporte lateral. Lo que fácilmente podría atribuirse al desgaste normal era, para Laura, una clara señal de que algo andaba mal. Instinto, maternal quizás, pero no podía actuar sola, no sin pruebas.
Fue entonces cuando encontró apoyo en la persona que menos esperaba. Pedro, el niño huérfano que trabajaba en el rancho a cambio de un plato de comida y un lugar donde dormir. Pedro conocía como nadie cada rincón de aquel lugar. Discreto, silencioso e invisible para los adultos, escuchaba más de lo que hablaba. Cuando notó el nerviosismo de Laura y el comportamiento sospechoso de Jacinto, comenzó a prestar atención. Una noche, escondido detrás del granero, escuchó a Ricardo dando instrucciones claras sobre el sabotaje. Corrió hacia Laura, asustado, y le contó todo lo que sabía. Juntos, decidieron actuar inteligentemente. Utilizaron el viejo celular de Pedro para grabar una nueva conversación entre Ricardo y Jacinto y lograron obtener una fotografía de las cuerdas del arnés manipuladas. Ahora, con las pruebas en la mano, Laura solo tenía una opción: buscar ayuda fuera de la propiedad. Sabía que no podía confiar en nadie del círculo de Ricardo. Fue entonces cuando recordó al comandante Martínez, un viejo amigo de la infancia que se había convertido en un respetado policía de la ciudad. Martínez no era un hombre que se impresionara fácilmente, pero cuando Laura entró a su oficina, con voz temblorosa y ojos llenos de miedo, comprendió que la situación era grave. Observó los vídeos, analizó las fotografías y escuchó atentamente cada detalle. Conocía a Ricardo Herrera desde su juventud y era consciente de la ambición desbordante que lo impulsaba. Se pasó de la raya, murmuró por fin con expresión sombría. Martínez sabía que no tendría tiempo suficiente para abrir una investigación formal antes de la charreada. Si tuviéramos que esperar los trámites legales, Sofía estaría muerta. Decidió actuar de forma preventiva. Mantendría a su equipo de incógnito el día del evento, alerta ante cualquier movimiento sospechoso. Laura se aferró a este plan como quien se aferra a un hilo de esperanza en medio de una tormenta. No le ha dicho nada a Sofía, todavía, pero Sofía no era tonta. Notó la atmósfera extraña, las miradas intercambiadas entre Laura y Pedro, y sobre todo, la tensión en el aire cada vez que su padre se acercaba. Un día, durante una de sus visitas al establo, encontró a Pedro escondiendo su celular con grabaciones. Él intentó ocultarlo, pero ella insistió. «Mi padre intentará hacerme daño, ¿verdad?». La pregunta vino sin miedo, sin vacilación. Pedro simplemente asintió, sus ojos se llenaron de lágrimas. En lugar de llorar o entrar en pánico, Sofía respiró profundamente. «Entonces tenemos que detenerlo». Fue en ese momento cuando tomó el control de su propia historia. Con la ayuda de Pedro, comenzó a estudiar todos los movimientos en el rancho, aprendió dónde estaban las cámaras, hacia dónde llevaban los caballos e incluso cómo proteger su silla de ruedas de futuros sabotajes. Ella no solo quería sobrevivir, quería demostrar que no era un error, como su padre insistía que ella creyera. El día de la charreada llegó como un huracán. El rancho estaba abarrotado. Los sonidos de las bocinas se mezclaban con los gritos de la multitud, el fuerte olor a caballos, polvo y adrenalina en el aire. Los Montenegro estaban allí, sentados en la primera fila de la tribuna cubierta, acompañados por otros empresarios y políticos locales. Ricardo caminaba entre ellos con su habitual sonrisa controlada, como si nada pudiera salir mal. Mientras tanto, Sofía permaneció cerca del establo, en su silla de ruedas reforzada con la ayuda de Pedro. Ella sabía que este era el momento. El plan de su padre era simple: hacer que Trueno escapara y atacarla. Pero ella tenía algo más fuerte que cualquier trampa: la confianza del caballo. Trueno estaba agitado. Podía sentir la tensión en el aire. Podía oler la trampa incluso sin entender su propósito. Cuando Jacinto intentó guiarlo con la cuerda saboteada, el caballo reaccionó con fuerza. Rompió el cuero debilitado y corrió salvajemente hacia el centro del rancho. Los gritos llenaron el espacio. Todo ocurrió muy rápido. El caballo se soltó, la multitud entró en pánico y en medio de todo, Sofía le pidió a Pedro que la empujara hacia la arena. «Ahora, Pedro, me necesita».
Sin tiempo para dudar, el niño respondió. Empujó la silla con fuerza, abriendo un camino a través del caos. Cuando Trueno vio a Sofía en medio del alboroto, se detuvo. La multitud se quedó congelada. Fue como si el tiempo se hubiera suspendido en 1900 en ese instante. Sofía no miró al caballo a los ojos con miedo. Miró con comprensión, como quien conoce profundamente a un amigo. Ella extendió la mano, y Trueno, todavía jadeante, dio un paso vacilante hacia ella. El silencio en la arena era absoluto. Todas las miradas estaban puestas en aquella improbable escena. Ricardo, de pie junto a uno de los vaqueros, miraba con enojo e incredulidad. No podía comprender cómo su hija tenía tanto poder sobre el animal, y eso le molestaba más que cualquier falla en su plan. Mientras tanto, la tensión comenzó a disminuir, y la bestia indómita comenzó a calmarse, sus cascos golpeando suavemente el suelo arenoso, como si estuviera a punto de rendirse. La verdad era que él no quería lastimar a la chica, nunca lo había hecho. Sofía lo sabía, siempre lo había sabido, pero el momento de calma no duró mucho. Al otro lado de la arena, Jacinto se acercaba sigilosamente a él, intentando ajustar el arnés de Trueno para obligarlo a atacar. Fue entonces cuando Pedro, con los ojos muy abiertos, se dio cuenta de que el vaquero estaba armado. Corrió hasta la posición de Laura, quien observaba la escena con un nudo en la garganta. «¿Qué va a hacer?», preguntó Pedro con voz temblorosa. Laura lo miró con los ojos llenos de miedo, pero también de coraje. «Nada. No hará nada, porque la verdad saldrá a la luz ahora». Fue en ese preciso momento que entró el comandante Martínez con su equipo, quienes rodearon a Jacinto y lo detuvieron frente a todos, con pruebas en la mano. La mentira de Ricardo se vino abajo en cuestión de segundos. La revelación fue como un puñetazo en el estómago para todos. El plan de Ricardo quedó al descubierto, y no había manera de negarlo. La multitud que antes lo había aplaudido, ahora lo miraba con desdén. Algunos incluso susurraron, preguntándose cómo había podido caer tan bajo. Los Montenegro, que estaban a punto de firmar contratos multimillonarios con Ricardo, se retiraron inmediatamente, conmocionados por el descubrimiento. La verdad sobre lo ocurrido allí y sobre los esquemas de manipulación que Ricardo había montado durante años se extendió como reguero de pólvora. Cuando llegó la policía, fue imposible resistirse. Ricardo fue arrestado, y su carrera, que parecía imparable, se derrumbó ante sus propios ojos. Intentó explicarse, pero nadie estaba dispuesto a escucharlo más. El peso de la derrota fue aplastante. Incluso estando preso, con las manos esposadas, Ricardo se encontró frente a lo único que aún tenía, la hija que siempre había despreciado. Sofía, la niña en silla de ruedas, era la única que lo miraba sin odio. Ella no sonrió, sino que lo miró con una calma que él nunca supo comprender. «Nunca me destruirás», dijo, con una firmeza que desafiaba cualquier límite físico. Fue la última vez que Ricardo vio orgullo en los ojos de su hija, una hija que, a pesar de todo, lo perdonó. Hasta entonces no sabía que el verdadero poder no residía en la fuerza física, en el control de las situaciones o en las apariencias. Estaba en el corazón. La detención de Ricardo no fue el final de la historia. Más bien, marcó el comienzo de una profunda transformación para todos los involucrados. Laura, ahora libre de la sombra de su marido, comenzó a reconstruir su vida con Sofía. Ella sabía que el rancho no podía continuar como estaba. Ese lugar de competencia y vanidad necesitaba un nuevo propósito. Con el apoyo de Pedro, que se convirtió casi en un hijo para ella, y el coraje de Sofía, Laura tomó una decisión. Rancho Herrera cambiaría de nombre y se transformaría en algo completamente nuevo. Rancho Esperanza, un centro dedicado a la equinoterapia, donde niños con discapacidades y traumas podrían encontrar sanación y esperanza, tal como ella había encontrado fuerza en su hija. El cambio no fue fácil. La adaptación de todos, desde los vaqueros hasta los nuevos terapeutas que empezaron a llegar,
requirió mucho esfuerzo y dedicación, pero la comunidad comenzó a unirse en torno a la idea. Rancho Esperanza pronto se convirtió en un punto de referencia no solo para la ciudad de Villacharra, sino para todo el estado. Comenzaron a difundirse historias de transformación de niños como Sofía, que tenían sueños y potencial. Y en el centro de todo estaba Trueno, el caballo que una vez había sido temido y ahora se convirtió en un símbolo de superación y curación. Fue él quien, con su fuerza bruta y su alma salvaje, ayudó a guiar a aquellos niños hacia un nuevo camino. Ricardo, en su encarcelamiento, comenzó a enfrentar la dura realidad de su vida de egoísmo y vanidad. Sin el poder y la riqueza que una vez le habían dado una falsa sensación de control, se encontró confrontado con el vacío que había dejado su obsesión por el estatus. Su tiempo en prisión fue largo y silencioso, pero comenzó a reflexionar sobre todo lo que había perdido, especialmente a la hija que tanto había despreciado. En sus momentos más oscuros, Ricardo se preguntó si todavía existía algún camino de redención para él. Entonces, un día, después de meses de reflexión, le escribió una carta a Sofía. No sabía si ella algún día lo leería, pero sentía que era lo mínimo que podía hacer: pedir perdón. Cuando la carta llegó a Sofía, ella estaba con Laura y Pedro en Rancho Esperanza, en medio de los preparativos para un evento de equinoterapia. Ella leyó cada palabra con calma, sin prisas. «Padre», empezó, «has olvidado quién soy yo, pero yo no he olvidado quién eres tú. Puede que tú estés perdido, pero yo no». Las palabras de Sofía no estaban llenas de rencor. Había una profunda tristeza, pero también una comprensión que solo alguien con un corazón puro podía tener. Ella guardó la carta, no como un símbolo de perdón, sino como un recordatorio de que no importa cuánto uno se desvíe del camino, siempre existe la posibilidad de cambiar. Ricardo no supo qué hacer ante la respuesta de Sofía. Se sintió pequeño, sin fuerzas para reaccionar, pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Las semanas de reclusión y reflexión finalmente comenzaron a surtir efecto. Comenzó a participar en programas de rehabilitación dentro de la prisión, buscando una manera de redimirse. Fue un proceso largo y doloroso, pero Ricardo estaba dispuesto a intentarlo. Durante este tiempo se reunió con terapeutas, donde fue desafiado a enfrentar sus propios demonios y reconocer cuánto su obsesión por el poder y el prestigio lo había distanciado de las cosas más importantes de la vida: la familia, el amor y la compasión. Ya no tenía control sobre la vida que había llevado, pero había una cosa que aún podía cambiar: su actitud hacia el futuro. Mientras tanto, Rancho Esperanza prosperó. Los niños llegaban de todas partes, acompañados de terapeutas y familiares, y eran curados con ayuda de caballos, como había hecho Sofía con Trueno. El centro se convirtió en un refugio para muchos, y la familia Herrera, ahora libre de la carga de la opresión de Ricardo, prosperó de una manera muy diferente. Habían construido algo mucho más grande que cualquier competencia o farsa podría ofrecer: un espacio para la curación y la transformación. Sofía, que ahora tiene 12 años, estaba completamente involucrada en el trabajo del rancho, ayudando a otros niños a conectarse con los caballos de la forma en que ella lo había sabido desde siempre. Laura, orgullosa de su hija, ahora dirigía el centro, apoyada por Pedro, quien se había convertido en un pilar fundamental en la gestión de la hacienda. Ricardo finalmente fue liberado de prisión después de cumplir parte de su condena. Sabía que cuando se fuera, nada volvería a ser igual. Ya no había más prestigio, ni más poder, ni más estatus que él tanto deseaba. El nombre Herrera quedó manchado para siempre. Sin embargo, aún le quedaba algo: la oportunidad de intentar reparar los errores cometidos y buscar la reconciliación. Decidió entonces ir a Rancho Esperanza, aunque sabía que su presencia probablemente sería rechazada. Al llegar, encontró en la entrada a Laura, quien lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y aprensión. No sabía qué decir.
pero el simple hecho de estar allí ya era un gesto de humildad. Vine a intentar hacer lo correcto, dijo con voz temblorosa. Sofía estaba en el establo, ayudando a cuidar los caballos cuando la vio. Laura le hizo un gesto para que se acercara. «Sabe que estás aquí. No te preocupes», dijo con una sonrisa triste. Cuando Sofía entró, miró a su padre con la misma serenidad de siempre, pero había una nueva profundidad en sus ojos. Ella ya no cargaba con el peso de un pasado de dolor y abandono. Ella había encontrado la paz, y esa paz no dependía de Ricardo. No sé qué decir, papá», dijo ella, mirándolo con una sonrisa tranquila. «Pero sé que todos podemos cambiar, y si quieres empezar de cero, puedo enseñarte cómo». El perdón de Sofía no llegó de inmediato, pero ya sentía que había algo en su hija que nunca había comprendido: la capacidad de empezar de nuevo, de sanar, de ver más allá de los errores. Ricardo comenzó a trabajar en Rancho Esperanza, no como propietario, sino como alguien dispuesto a aprender, ayudar y redimirse. Su papel era simple: cuidar los caballos, alimentar a los animales y ayudar con las tareas diarias. Poco a poco se fue ganando el respeto del equipo y, más importante, de su familia. Sofía, que antes lo miraba con frialdad, comenzó a observarlo de otra manera. Se dio cuenta de que él estaba haciendo lo que podía para reconstruir la confianza que una vez había destruido. Aunque nunca fue fácil, vivir juntos en el rancho les permitió empezar a entenderse mejor. Ricardo aún tenía mucho que aprender, pero estaba dispuesto a seguir el camino del cambio sin importar cuánto tiempo tomara. La transformación de Ricardo no fue inmediata, ni fue cuestión de días o semanas. Fue un proceso continuo de pequeños gestos, esfuerzo diario y, sobre todo, humildad. Reconoció que su obsesión por el éxito lo había alejado de las cosas que realmente importaban. Comenzó a comprender que la verdadera fuerza no venía de la imposición, sino de la capacidad de cuidar, de ser vulnerable y de abrirse a los demás. Al final, ya no necesitaba poder ni fama para sentirse importante. La paz que buscaba estaba allí, en el rancho, en el trabajo duro y en su relación con su hija. Para él, la verdadera victoria fue aprender a ser padre. Rancho Esperanza ha crecido no solo en tamaño, sino en importancia. Los niños que llegaron buscando sanación, a menudo con corazones rotos y cuerpos debilitados, encontraron allí más que solo terapia con caballos. Encontraron un lugar de aceptación, donde sus limitaciones no eran vistas como debilidades, sino como fortalezas a superar con el apoyo de una comunidad unida y amorosa. Sofía se convirtió en una líder natural en este proceso, guiando a los niños con la misma sabiduría que había adquirido a lo largo de su propia vida. El rancho no era solo un lugar de rehabilitación física, sino un verdadero centro de transformación personal y emocional. Y a medida que el rancho prosperaba, las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse. Ricardo, ahora más miembro del equipo que líder, miró con orgullo lo que su familia había creado. El nombre Herrera, que una vez representó poder y dominación, ahora era sinónimo de resiliencia y redención. Aunque el peso de los errores que había cometido todavía estaba presente, sabía que al menos estaba intentando hacer las cosas correctas. Miró a Sofía, que estaba junto a Laura, y sintió una oleada de gratitud. No merecía todo lo que le estaban dando, pero aún así fue allí, junto a su hija, donde encontró la verdadera felicidad. Con el tiempo, Rancho Esperanza se convirtió en un símbolo de superación en toda la región. Personas de todas las edades y de diferentes orígenes comenzaron a buscar el rancho para ayudar a sus hijos, nietos o incluso para encontrar apoyo personal. Las historias de transformación que surgieron de allí fueron conmovedoras e inspiradoras. Sofía, quien alguna vez fue vista como una imperfección por su propia familia, se había convertido en la mayor prueba de que, cuando se tiene un propósito y un corazón generoso, las limitaciones físicas no son barreras,
sino simplemente desafíos a superar. Ahora era una referencia para los demás, una líder que inspiraba a todos los que la rodeaban. Y fue en el corazón de Rancho Esperanza, con Trueno a su lado, donde culminó el verdadero viaje de Sofía. No solo ayudó a otros niños a encontrar su propia fuerza, sino que también enseñó al mundo una lección simple pero poderosa, que el verdadero logro no está en superar a los demás, sino en superarse a uno mismo. Cada día, con cada sonrisa de un niño que encontraba confianza, Rancho Esperanza se establecía como un faro de esperanza, un lugar donde nadie era juzgado por su apariencia o su historia, sino simplemente bienvenido a escribir un nuevo capítulo. La transformación había comenzado con Sofía, pero ahora vivía en cada persona que pasaba por allí. Rancho Esperanza continuó siendo un faro de luz, irradiando amor y sanación a todos los que cruzaban sus puertas. Y aunque el camino de Ricardo, Laura y Sofía estuvo lleno de desafíos, encontraron algo mucho más valioso que cualquier trofeo o patrocinio: la paz interior y la capacidad de marcar la diferencia en la vida de los demás. El rancho se convirtió en una comunidad unida donde cada persona, cada niño e incluso cada caballo desempeñaban un papel clave en la construcción de un futuro mejor. Era un lugar donde todos eran bienvenidos, sin importar las dificultades que llevaran. Sofía, ahora una joven llena de esperanza y sueños, miraba el futuro con confianza. Ella sabía que el viaje de superación nunca terminaría, pero estaba lista para los próximos desafíos. Ella y Trueno, ahora inseparables, continuarían siendo el alma de Rancho Esperanza, guiando a otras almas en la búsqueda de sanación y autodescubrimiento. Y mientras miraba el campo, sintió que, de alguna manera, había encontrado su verdadero propósito en la vida: ayudar a otros a encontrar fuerza dentro de sí mismos, tal como ella lo había hecho una vez. El legado de Sofía y Rancho Esperanza viviría por siempre, no solo en los corazones de quienes pasaron por allí, sino en las historias que se contarían durante generaciones.